Santa Cruz y el mundo entero. Martes para algunos de challa, pero fue una pena no ver en el paro de ayer un día donde el pueblo boliviano ha perdido. Se ha ganado 3 días de hambre, según desde el enfoque analítico de un lado, y en cuanto al otro lado dicen ha sido un paro exitoso, ha sido una conciencia social. El pueblo tomó conciencia y no salió a ser parte del paro o ser parte del enfrentamiento de dos posiciones políticas, dos visiones de país muy distintas. Gracias Dios por darnos la oportunidad de, a través de la tribuna del pueblo, llegar al pueblo. Y este programa es del pueblo para el pueblo. Un lugar donde usted, si es víctima de un acto de corrupción, usted puede denunciar discando el 622-70.000. La línea está 24 horas para asistir a aquel ciudadano que sea víctima por un servidor corrupto. Pues nosotros estamos en la obligación. La revolución de la responsabilidad es tomar conciencia en nosotros mismos. Nadie podrá llevar adelante programas de anticorrupción que solo el hecho de la censura social. Quiero darle la bienvenida a mi colega, el co-conductor, el licenciado Adolfo Apodaca Claros. Buenos días, licenciado. Querido hombre invisible, muy buenos días. Un placer enorme estar en tu programa. Un saludo cordial a toda la audiencia y un día muy especial porque estamos post una situación política importante que pasó el día de ayer en nuestro país, así que mucho por hablar, mucho por analizar, pero siempre con la disposición de servir al pueblo. Yo les pedí a nuestro co-conductor, el doctor Chiqui Martínez, que mañana hagamos un análisis. Hoy no, porque esperemos la reacción del otro lado. Hoy hay una marcha del Huipalazo a las 4 de la tarde. Se pretende aglomerar 50.000 personas al pie del Chiriguano. Va a estar la presencia del boliviano número 1, que es el presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora. Arce Catacora, correcto. Vamos entrando en materia. Hoy tenemos, escúcheme bien, licenciado Apodaca, al mejor abogado en delito complejo. Es una nueva nomenclatura que ha llevado a esta especialización. Se los quiero presentar, pero no antes, sin entrar al tema del día. Producción, ¿cuál va a ser nuestro tema del día? Tema del día. Vamos a hablar y analizar un órgano clasificado, reconocido por la brújula social, la Constitución Política del Estado, el poder del órgano judicial. El Estado boliviano reconoce 4 órganos: el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el electoral. Y el quinto poder, que no está plasmado en la Constitución, pero está plasmado en la mente del ciudadano, es el poder de la prensa. Es el único espacio donde el ciudadano puede hacer sus denuncias, y en la responsabilidad de la revolución, de la responsabilidad ciudadana, es el poder denunciar y usar este instrumento tan básico pero poderoso que son las redes sociales. Y uno se conecta. ¿Quién no tiene un teléfono inteligente al alcance? Un teléfono donde se instala el Facebook, se instala el WhatsApp, el Instagram y otras redes sociales. Pero antes de entrar al tema, tenga usted muy buenos días, doctor Mauricio Rendón Mejía. Y un apellido, un nombre más tiene, Gunnar, ¿no? Así es, querido hombre invisible, muy buenos días. La verdad es muy grata la invitación. Felicitarles por su programa, La Tribuna del Pueblo. Muy contento de estar acá.
para poder conversar de diferentes temas, ¿no? Muy importantes y muy índoles para nuestra sociedad. Muchísimas gracias, repito, por la invitación. Y bueno, estamos a la espera de que sea un programa donde haya muchos conocimientos que nos van a enriquecer, ¿no? Querido doctor, antes de entrar al currículo personal, yo quiero un poco presentarlo. El doctor Gunnar Mauricio Rendón Mejía es un ciudadano de 36 años. Es más joven que nosotros, súper joven. Como diría, es nuestro pupilo, pero es un hombre que lo único que ha hecho es capacitarse. Sigue capacitándose. Su última incursión intelectual fue el haber calificado para la escuela de jueces con 56 puntos sobre 60. Bueno, en realidad sí, gracias a Dios. Una de las notas más. Estamos adelante, ¿no? Para poder ingresar, ¿no? Pero hay todavía una selección, ha habido problemas Hay unos problemas como los que no internos, faltan, ¿no? Y bueno, a seguir adelante. Y el doctor Gunnar Mauricio Rendón Mejía es oriundo de la culta Charca. Así es, de Sucre. Usted ha llegado hace 8 años a Bolivia, a Santa Cruz, la tierra prometida, con la mochila en el hombro. Solo se vino con eso, transfiriendo tecnología, conocimiento desde la Ciudad Blanca a esta tierra prometida, tierra próspera, motor económico que es Santa Cruz. Bueno, gracias a Dios hemos llegado con una perspectiva, ¿no? Con ganas de salir adelante. Siempre ha sido una de mis visiones a futuro, poder estar en esta ciudad trabajando, ¿no? Desarrollar la tarea de que es el abogado, más en el ámbito penal. Y a trabajar como todos tenemos un sueño, y de llegar a la cúspide en relación a, obviamente, al derecho, ¿no? Doctor, yo siempre digo, a quien hay que agradecer es a los que nos dan la educación de cuna. ¿Cuál es? ¿Cuyo hijo de quién es usted? Hace una pregunta clásica. O sea, mejor se la paso al dueño de esa pregunta clásica que lo identifica parte de su personalidad, el doctor Jorge David Suárez Rodríguez. Tenga usted, doctor, buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos contentos una vez más porque estamos presentes aquí y, como siempre decimos, hasta aquí nos trajo Dios. Bueno, a nuestro invitado especial queremos decirle, pues, para que tenga más o menos el contexto de dónde viene. Cuando usted vaya al comité cívico por Santa Cruz, se va a presentar y lo primero que le van a preguntar es: ¿cuyo hijo de quién sos vos? Entonces, a raíz de aquello es que nosotros nos invitamos, le decimos: ¿cuyo hijo quién sos vos? A objeto de que diga papá, mamá, y cuentan la historia de la familia. Claro que sí. Bueno, doctor, buenos días, ¿cómo está? Bueno, yo crecí, nací en Sucre, mis padres actualmente viven, gracias a Dios, ¿no? Siempre agradecer ante todo a Dios. Tengo también una abuela que hasta ahora está con vida, tiene 92 años, se llama... 92 años, que ella también es un privilegio que no lo vamos a tener nosotros. Sí, ella ha sido donde nos ha criado también, donde nos ha brindado mucha educación desde cuna, mis padres también. Mi padre se llama Gunnar Rendón Chavarría, él es oriundo de Sucre, mi madre Norca Mejía, también de allá de Sucre. Y bueno, me han inculcado desde pequeño bueno, más bien gracias a Dios de forma sana, vivir en una familia, en un hogar. Tengo 3 hermanas y allá, una ciudad donde prácticamente uno se dedica al estudio, ¿no? Es una ciudad muy tranquila, donde gracias a Dios hay buenos maestros y nos dedicamos a estudiar prácticamente allá. La ciudad del estudiante, como es la ciudad de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, de allá de Sucre. Mire usted, la señora Dorca Mejía, ¿no? Norca Mejía, sí. Y al señor Gunnar, que es mi papá. Agradecerles, señores, valga la oportunidad, por haber traído a este mundo un buen ciudadano. La verdad que tengo el privilegio de seguir de cerca la carrera de este brillante, pero no es que le estoy echando yo flores y soy adulador, pero es un brillante
y por último, extraordinario decir la verdad no es- abogado. Decir la verdad no es delito, ¿no? Abogado, no abogado. Ah, ya. Él no negocia. Lo he visto pelear con recursos técnicos, que vamos a entrar a algunos casos especiales. Van a ver que es un abogado de perfil bajo, pero es el que arma toda la estrategia de casos muy sonados en Santa Cruz. Pero yo quisiera, querido licenciado Fito Apodaca, hágale una pregunta en quechua y él le va a responder, porque acá en su currículo dice español quechua. Está habilitado para empezar en la escuela de jueces y luego terminar allá, donde Dios más o menos escucha. Dice, el poder en la tierra es el tribunal constitucional. Bienvenido. Y Mainaya Kazangi, Yastamasi, Waleja, y Mainaya, Maimanta Kanki. Nogakani, Santa Cruz Manta, Tatay, Mamay, Causan, Cochabamba, Tarija, Gani, ¿Se lo traduzco? ¿Se lo traduzco? Le está ver. diciendo, ¿cómo estás, pariente? Le dice. yeah. ¿De qué provincia es usted, mi querido hermano? Bueno, yo nací en Sucre, provincia oropesa de Chuquisaca, ¿no? Y bueno, prácticamente ahí viví toda mi infancia, toda mi adolescencia. Y bueno, estamos acá en Santa Cruz con ganas de surgir adelante, ¿no? Pero Así es, he crecido allá, ¿no? Y allá provincia oropesa es el nombre allá Oropesa. de Chuquisaca. Yo siempre digo de que esta es la cuna de la plurinacionalidad. Santa Cruz es el lugar donde se mezclan las sangres, las culturas, las idiosincrasias y resurge una identidad nacional. Quizás muchos ahora están en un debate con este asunto, pero mi posición es esa, ¿no? Que aquí tenemos una gran mayoría de personas que viven y que vienen de otros departamentos, de otros países, y que en general pues hacen su vida acá, porque las condiciones, las situaciones se dan para poder trabajar, o al menos son mejores, o así se percibe. Y de esa forma es que todos llegamos, ¿no? Entonces mis padres llegaron acá hace más de 30 y tantos años, y bueno, pues fruto de ese mi vida, ¿no? En este lugar. Pero por sobre todo siempre orgulloso de ser boliviano, ¿no es cierto, doctor? Así es, ¿no? Ser boliviano implica muchas cosas. Agradecer, y vamos a seguir siempre agradeciendo a Santa Cruz por abrirnos las puertas, ¿no? Acá, la verdad, la gente es muy cálida, siempre nos ha dado una grata bienvenida a gente del interior. Nos llevamos muy bien, gracias a Dios, la gente acá confía en mi persona, a lo menos mis clientes, tengo mucha relación con ellos, y bueno, la verdad es de que Santa Cruz es la tierra de oportunidades, ¿no? Así es, así es. Yo quiero informarles un poco sobre la hoja de vida del doctor. El doctor ha pasado por el Ministerio Público como servidor público, ha pasado por el Tribunal Constitucional, ha pasado por el Consejo de la Magistratura, antes era Consejo de la Adjudicatura, pero ahora es Magistratura. Es un hombre que ha venido bien formado y hace 8 años tomó su mochila y tomó la flota y se vino a Santa Cruz él dice a ser el mejor abogado de este país. Claro. Y le digo, no le falta mucho porque es un abogado que no lo saben muchas personas, es un abogado que trabaja mucho pro bono. En este momento él está asistiendo totalmente gratuito a una privada de libertad que está en Palmasola y tiene cáncer de tiroides. Cáncer de tiroides traducido al populismo, a un idioma más de pueblo, es lo que se llama el gigantismo, el elefantismo, cuando el rostro empieza a alargarse, las manos empiezan a estirarse, las extremidades empiezan a estirarse, porque como no tiene el control de la tiroides, empieza ella a deformarse. Y tiene una bebé pues de 6 añitos que el otro día me desgarró verla. Los que más sufren son los niños, ¿no? Me desgarró verla a la niña que está sola, pues su única compañera es su madre y bueno, es una madre soltera. Entonces hemos tocado las puertas del doctor
Gunnar Mauricio Rendón Mejía, porque siempre hay que pronunciar con los dos nombres, ¿no? Dicen, porque padre y madre es el mérito, ¿no? Y lamentablemente la que tiene más mérito está de último y solo queda el primer apellido. Él también tiene casos relevantes como el caso de La Manada. Él es abogado pro bono. Está en el caso también de... El último me dijo, el del puñal. Bueno, un caso que también ha causado indignación, ¿no? De lastimosamente, obviamente a raíz de una violencia intrafamiliar, ¿no? Ha generado obviamente un daño psicótico, psicológico a la familia, al hogar, al hijo que lastimosamente a través de esa violencia ejercida durante mucho tiempo quiso atentar la vida con su padre y a posterior a suicidarse, ¿no? Es un caso que también estamos viendo, es un caso delicado, que el tema de la ley 348 también es obviamente un tema muy ambiguo, ¿no? Hay distintas opiniones y es un tema muy fuerte. Pero en el campo del derecho, bueno, hay que saber manejar, hay que saber tratar, ¿no? Doctor, cuando nosotros hacemos un análisis del sistema judicial, el sistema judicial es un sistema que ha venido funcionando desde los gobiernos anteriores, el que estamos, el que estuvo, y qué hacer para revolucionar y cambiar el sistema judicial, doctor. Cuando hablamos de un sistema judicial muy, muy complejo, porque el tratamiento es como el embudo. Vamos a nombrar los componentes del sistema judicial. Hablamos de los jueces, fiscales, policías, peritos y abogados, que son los directos. Y los indirectos, ya vamos con los notificadores, con los diligencieros, pero los más importantes son estos. Hay una deuda social con la evolución, con la reforma en el sistema judicial. No ha habido, digamos, un cambio que haya cambiado, porque se empezaron a elegir a los tribunos, pero no ha servido de nada. No hay el suficiente presupuesto, que siempre es la pelea de todos los años, para el sistema judicial. Tenemos problemas desde la visión de las universidades con la visión de cómo formar a los abogados, porque tenemos que ser honestos, ¿no? En Santa Cruz los abogados, la mayoría, la UPSA crea abogados comerciales, ¿no? Porque ese es su fuerte, es el intercambio de servicios, intercambio de productos, por eso es que la UPSA forma abogados con una filosofía comercial de tratados internacionales, de diferentes programas de financiamiento para impulsar la economía, pero el resto de las universidades forman abogados que nos toca salir a una realidad donde todo es negociar. Bueno, es muy complejo el sistema judicial, lastimosamente. Obviamente influye mucho también lo que es el sistema de gobierno, ¿no? que está ingresando obviamente a reformar diferentes órganos. Vemos de que durante muchos años la gente se cansa porque en realidad lo que quiere y uno cuando se apersona a un juzgado es buscar justicia, ¿no? Lastimosamente hay temas muy delicados como es el tema de la corrupción, que nosotros como ciudadanos y como profesionales no podemos combatir de forma directa, ¿no? Entonces hay un tema muy elemental que también está la educación, la formación, como usted bien ha tocado, hombre invisible, y la preparación es muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, en la vida profesional como abogado libre, uno ve afuera de diferente manera lo que es la justicia, ¿no? Y hay muchas falencias, no solo en la aplicación de la norma, en la aplicación de la ley de nuestra constitución política del Estado, sino también en la preparación, un tema de formación en el sistema judicial que debería obviamente reforzarse más, hacer una selección. Antes no había una selección de personal de forma idónea, se quiere tratar de implementar, pero a la fecha el juez o el vocal que ingresa lastimosamente entra a solo dedo, ¿no? Entonces debería respetarse también
No existe la meritocracia, existe el padrinazgo político o de poder económico. Así es, y hay que ser realistas, ¿no? Nosotros conocemos a los profesionales que están en el sistema judicial, sabemos quién es un juez probo, sabemos qué autoridades aplican la ley, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y me interesa y felicitarles por su programa del Ojo Ciudadano, que está prácticamente viendo de forma directa lo que es todo este tipo de cambios, esas transformaciones que han existido, ¿no? Pero bueno, lastimosamente hay que continuar, hay que tratar de dar un asesoramiento de forma más eficaz, más realista, porque al cliente no hay que ocultarle las cosas, no hay que decirle la verdad, hay que decirle la situación jurídica como tal. Hay muchos temas y muchos elementos por los cuales podemos analizar a lo que es el sistema judicial. Hablando del análisis del sistema judicial, yo quiero hacer dos diferenciaciones. Una cosa, por ejemplo, están hablando de las universidades, y hay que ser bien claro, ¿no? Hay que dividir dos componentes importantísimos. Una cosa es estudiar Derecho, y también ser hombre de Derecho, y otra cosa es estudiar abogacía y no ser un hombre de Derecho. ¿Qué se quiere decir con esto? Nosotros entramos a la universidad a estudiar Derecho. En este momento yo sugiero que hablemos del derecho propiamente dicho, o sea, que tiene que ver con el deber ser y no con lo torcido, porque lo que ya cuando ya hablamos de corrupción, de la ineficiencia, donde las personas, los actores de justicia no tienen la idoneidad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, principios fundamentales, no se trabaja en base a la verdad material, ya estamos hablando de lo torcido. Ahora, algo muy importante que es, para hablar del sistema, vamos a la parte práctica, un vehículo tiene su sistema hidráulico, su sistema eléctrico, y el sistema va a ser sistema. El sistema está hecho para de forma coordinada y sistemática se llegue a una verdad absoluta y se administre justicia. Ahora, otro tema es ya de la voluntad de los actores de ese sistema. Una persona puede tener un vehículo, el vehículo es bueno, el sistema es bueno, pero ese actor, ese conductor de ese sistema, del vehículo, llamémoslo así, puede utilizarlo para delinquir, o puede utilizarlo para llevar a su hijo al colegio, o para llevar enfermo. Depende del actor, en este caso, que está manejando ese sistema, donde se va a ver si hay justicia o no hay. Por lo tanto, en las universidades, particularmente, yo tenía muchos problemas con lo catedrático, cuando venían y me querían hablar de que hay que pagarle 20.000, 10.000 y 15.000 a jueces y fiscales, y le digo yo una vez a uno de los catedráticos, discúlpeme con todo respeto, eso de la maleantada, de las vivezas, eso es aparte, eso es afuera. Yo vine y estoy pagando aquí para aprender derecho, no para aprender torcido. Se ofendió un poco conmigo el docente, pero usted sabe que cuando ya uno tiene cierta edad, tiene la capacidad de razonar, y se va, y es verdad. En la calle miles y una maña, pero yo vine a estudiar derecho. Vine a estudiar, ¿por qué? Porque hay personas que somos probos, tenemos principios y no nos salimos de esos principios y no negociamos con la cuestión de la justicia. Decía mi tío Nicolás Suárez Pinto, que le mando saludo a él, decía, cuando le digo, tío, me inscribí a la carrera de Derecho, me dice, vení acá, sentate por favor, me dice. ¿Quién de la familia es maleante? Decime, ¿quién es maleante? ¿Quién es delincuente? Hay maleantes en la familia para que vos se te ocurra estudiar semejante barbaridad, me dice mi tío. No, pero escúcheme, tío, lo que pasa. No. Bolivia no necesita abogado. Bolivia no. Hay hartos maleantes en Bolivia, decía mi tío. ¿Por qué? Por la práctica de los actores de justicia. Entonces, acotando esa anécdota, yo le dije, bueno, yo le voy a demostrar que siempre las profesiones grandes, y aquí el doctor lo sabe porque es de Sucre, que estaban los médicos y los abogados, ¿no? Los doctos de la ley, ¿no? Las dos profesiones pero más reconocidas por la sociedad. Así, ¿no? Es, pero hay que puntualizar. Antes, ¿no? El sistema 50. Es como el proceso de cambio. El proceso de cambio en papeles más o menos está bien, pero ¿quiénes son los actores de ese proceso? Y aquí lo mismo. Sistema judicial de Bolivia. El sistema yo lo he leído. La ley 025 tiene los principios, o sea, principios en los cuales los jueces tienen que juzgar. Idoneidad, verdad material, por ejemplo, la novedad para mí de la ley 025 es que aplica el artículo del principio de la verdad material. ¿Y qué significa eso?
más allá que yo aporte con prueba de cargo y la otra parte apruebe con prueba de descargo, el juez tiene que buscar otros medios idóneos para llegar a la verdad histórica de los hechos. Y no puede decir, lo sentencia a 30 años de cárcel porque él no presentó descargo. No puede. Está administrando justicia, está la vida de la persona, está el patrimonio de las personas y los jueces tienen que actuar pues como se tiene que actuar. Un ejemplo claro está en la Biblia, ¿no? Cuando le traen las dos prostitutas, le traen a un niño y le dice, este es mi hijo, dice la otra, no, este otro es mi hijo, pero ¿qué agarra el rey Salomón? Sabiamente, por eso no es nomás puede ser juez, sabiamente le dice, bueno, para que nadie pelee, lo partimos por la mitad al muchacho y no es más. Y cada uno se va con su disque derecho, ¿no ves? Para que nadie se pelee. Y obvio, la mamá le conmueve las entrañas y dice, no, prefiero que mi hijo esté vivo y déselo a la que disque es la mamá. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer, también sabia la mujer, ¿cuál era el fondo de su justicia? No era que lo partan por la mitad, el fondo era que se lo entreguen a su hijo. Preservar pero la vida era de su más hijo. importante, había una ponderación de derecho ahí, y era más importante la vida del niño adolescente, ¿cierto? Por lo tanto, la mujer también actuó con justicia, y ahí es cuando el juez se da cuenta y dice, como a esta no le interesa si el niño vive o no, no es la madre, pues, pero era algo lógico. Y es por eso que lo aprendí de un gran, digo yo, ¿no? Filósofo griego, abogado, me decía, no seas tapado, me decía. Andate, utiliza pues la lógica jurídica. No, es que la ley dice esto. No, utiliza la lógica jurídica. Y muchas personas, muchos fiscales, jueces, administradores de justicia, no utilizan la lógica jurídica y tampoco utilizan la verdad material. Hay un término que usted acaba de decir y que me gustaría que el doctor Rendón, Gunnar Mauricio Rendón Mejía, nos respondiera, porque tiene maestría no solo en procesal y Código Penal, también tiene una maestría en constitucional, porque fue funcionario. ¿Qué es la ponderación de derecho? Bueno, como dijo mi colega, el doctor Suárez, ¿no? El juez al momento de valorar una prueba tiene que hacer una valoración integral, ¿no? Tiene que ver y aplicar el test de proporcionalidad, ¿no? Aplicar los derechos, ver y proteger, obviamente, el derecho más vulnerable, ¿no? Tiene que aplicar la lógica jurídica y bajo ese entendimiento tendría que dilucidar y emitir una resolución, aplicar derechos, ¿no? En el caso de el último que está llevando usted pro bono, totalmente gratis, la señora que tiene cáncer de tiroides, ¿qué lógica jurídica y ponderación de derecho debería aplicar el juez cautelar? Obviamente ahí lo que importa es el derecho a la vida, a la salud, ¿no? Vemos ahora con la modificación de la ley 1173 de que hay, por lo menos hay una buena posibilidad de que inclusive se vea también esa situación, obviamente la situación de la salud, para poder beneficiarse primero de una cesación a la detención preventiva, ¿no? Pero más allá de aquello de que se beneficie o no con una cesación a la detención preventiva, se tiene que ver acá obviamente los alcances obviamente de los elementos del delito. Hay que analizarse, por ejemplo, desde el momento en que una autoridad judicial llega a provisionalmente calificar tu conducta, ¿no es cierto?, en relación a la probabilidad de autoría, se tendría que ver desde ese punto, ¿no? Ahora, una cosa es la cesación a la detención preventiva para aplicar y obviamente que el juez pondere tus derechos como el derecho a la vida, a la salud, y otra es elemental y ver el tema de ingresar a fondo, ¿no? Hay que ver desde el por qué está esa persona o por qué delito está siendo investigada, ¿no? Para que también asuma defensa. Obviamente, en este caso, como ustedes indican, el juez tiene que valorar y ponderar esos derechos. ¿Qué prima más? ¿El derecho a la vida, no es cierto? O en este caso, obviamente cuando una persona se encuentra privada de libertad, obviamente sus otros derechos siguen vigentes, ¿no? Lo único que se está restringiendo es la libertad, pero el tema de la salud siempre han existido y en este caso hay una buena posibilidad para ver el tema de proteger ese derecho. Licenciado Podocas, ¿tiene alguna pregunta para hacer? Yo quería, hablando en el marco del sistema judicial
y plantear, ¿no? Una especie de respuesta para la gente, porque nosotros a veces pensamos en una reforma y decimos hay que eliminar todo, hay que sacar todo, destruir todo, pues nada sirve. En algún momento yo había planteado una pequeña propuesta y que se la quisiera poner para evaluarla, porque entiendo yo que a la luz de su sapiencia pues podemos aportar algo, ¿no? Y que nuestro oyente se beneficie con esto pensando, ¿no? Como decía el doctor Claudio, y nosotros habíamos averiguado de que hay una serie de modificaciones. La Constitución establece que las autoridades se eligen por voto, pero coincidirá conmigo, querido doctor, de que uno de los elementos que genera todas estas discordias en la justicia es la mano de la política, es la intromisión política en el órgano del Estado judicial, en este caso, o en el Poder Judicial, y que esto genera pues toda una serie de condicionamientos donde ya hay corrupción, donde hay favoritismo, donde hay retardación de justicia, etcétera, porque la mano política está por detrás. Ahora, supuestamente la respuesta para ello era la elección de las autoridades, llámese Tribunal Supremo de Justicia, magistrados de la ¿cómo se llaman? Los vocales o de la magistratura, bueno, del Tribunal Constitucional, etcétera. Pero finalmente yo siempre he dicho de que si va a pasar por una aprobación, como lo fue siempre, de la Asamblea Legislativa Plurinacional o el ex Parlamento, va a seguir teniendo el tinte político. Entonces, una de las propuestas que en su momento habíamos hecho pública era que se generen los entes suficientes y necesarios para que sean esos institutos, diríamos, o crearíamos así, esas instituciones las que puedan promover la postulación de acuerdo a unos criterios académicos, morales, éticos, que puedan dar a la luz a los mejores para que estén administrando la justicia. Y en este sentido la pregunta era básica: ¿dónde están los abogados? Porque la justicia no lo puede hacer un administrador de empresa, como es mi caso. Usted está hablando de la creación de un consejo de ciudadanos notables, intachables, que no tengan una mancha. En realidad había considerado 5 instituciones. ¿Dónde están los abogados? Fue mi pregunta cuando analizaba esta propuesta. Y los abogados tienen, o trabajan independiente, o están en las universidades, o son jueces y fiscales, o tienen alguna actividad académica, filosófica, en este caso investigativa, redactan, estudian, analizan y generan teorías, ¿no? Escriben, exacto, generan doctrina, escriben libros. Entonces están allí. Y la quinta era incorporar el elemento de a los indígenas originarios campesinos. Entonces, en esa lógica de estar incluyendo a todos estos, decir, los colegios de abogados a nivel departamental, que el centro de aglutinamiento de una serie de profesionales. Aquellos que son realmente académicos, técnicos, todas las universidades como otra institución donde están también abogados. Esos notables, esos distinguidos, esos realmente doctos en el derecho, que estudian, que escriben libros en otra institución. Aquellos que están haciendo el servicio independiente. Y finalmente los indígenas. Y estas 5 instituciones, en base a sus afiliados, etcétera, poner en la mesa a sus mejores. Y a partir de allí, en ese consejo, definir un diagrama de selección que permita seleccionar a los mejores, y esos pasen por la asamblea directamente para ser aprobados, y solamente el presidente firmar el decreto. O sea, sin que eso sea, o sea, el filtro ya no sea la asamblea. O sea, la asamblea no tendría que elegir como sucede ahora. No tendría que solamente aceptar. Es como estos son los señores, para no violentar esta ley, para no violentar la Constitución, porque la Constitución dice que hay un procedimiento que pasa. Entonces, esta propuesta que está haciendo tenía el plan de, sin cambiar la Constitución, cambiar el trasfondo, que el político no toque el tema. Entonces, la pregunta va, querido doctor, más allá de esta propuesta que hago y que hay que analizarla, y sería largo explicarla, pero ¿es o no es verdad de que la mano política afecta al órgano de justicia en una gran medida, que nos impide lo que usted día a día ve?
la injusticia y etcétera, la corrupción. Bueno, en realidad debería primar lo que es la independencia judicial. Es un principio fundamental que está prevista en la ley 025, donde no debería haber ninguna intromisión por los diferentes órganos, y está en la propia Constitución Política del Estado también, ¿no? Obviamente, al haber intromisión política, ya el juzgador, al momento de aplicar la justicia, como manifestaba, ¿no?, en base al principio de verdad material, la sana crítica y otros, se podría decir, otros principios constitucionales, ¿no?, donde debería aplicarse, no va a poder realizar de la misma manera objetiva como es, ¿no?, y aplicar lo que es la ley. Y no en muchos casos también hay también la cuestión de la corrupción, pero debería existir un filtro, como se dice, muy interesante la propuesta que ha manifestado. Es un filtro social, ¿no? Claro. Más que político, ¿no? Exacto, muy interesante, ¿no? Debería existir más filtros, pero más allá de aquello está en la cuestión de seleccionar el personal, ¿no? Ya desde ese momento, donde no haya una intromisión política, ya el juez obraría ya conforme a su formación. Me llama también y aplaudo también a lo que es la Escuela de Jueces, donde está tratando de implementar y tomando en cuenta y seleccionando personal a nivel nacional, ¿no? Es un tema muy elemental, donde hace mucho tiempo debería un tiempo estuvo pues parado, ¿no?, lo que es la Escuela de Jueces, pero ahora están implementando formaciones, capacitaciones, y no solo también a aquellas personas que quieren estudiar para ser jueces, sino también están obviamente haciendo competencias, por ejemplo, de quién tiene la mejor sentencia, ¿no?, la sentencia a nivel nacional. Están implementando, y debería seguir implementándose eso, ¿no?, para que el día de hoy tengamos a profesionales idóneos, ¿no? Pero siempre va a haber intromisión, y lastimosamente va a corromper lo que es el principio de independencia judicial, ¿no? A ver, para hacerlo más rico el debate, el sistema judicial de Bolivia es nuestro título de hoy, que es el tema en realidad. Y cuando hay un sistema, no se olvide que la computadora también tiene colapsa, ¿no? Y dicen, ¿qué está mal? Está mal el sistema, hay que cambiar el sistema, dicen algunos, ¿no? Y otros dicen, no, el sistema está bien, solamente que hay un virus, ¿no? Interrumpe el buen funcionamiento de esa máquina, de ese sistema. Para ser objetivo, le comunico aquí a los panelistas, les informo que según la Constitución Política del Estado hay la independencia de los órganos, ¿ya? Pero también le comunico aquí a Podaca y a los otros colegas que hay un órgano que está interrumpiendo el sistema de otro órgano. ¿Y saben cuál es ese sistema? El órgano que está utilizando ya un virus, si se puede decir así, es el órgano ejecutivo. Está metiendo un virus, y ¿sabe qué se llama ese virus? Se llama Ministro de Justicia, se llama. Porque el órgano ejecutivo ha nombrado el presidente, no solamente los anteriores, a un ministro de Justicia. ¿Qué tiene que hacer un representante del órgano ejecutivo inmiscuyéndose en el sistema de justicia? No tiene que hacer nada. Por eso es que el sistema judicial de Bolivia es fallido, tiene fallas garrafales. Mientras no lo querramos nosotros reconocer, mientras los masistas no lo quieran reconocer, mientras los defensores de los masistas no lo quieran reconocer, le pueden echar la culpa a medio mundo. Pero también la población es culpable, porque muchas personas saben, clarito, saben muy bien que el Ejecutivo no tiene que meterse en las cuestiones del órgano judicial, pero se mete en todo. Entonces, bajo ese principio, ¿qué le podemos decir? Yo le pregunto acá a mi colega Apodaca, ¿qué mensaje le podemos dar al ministro de Justicia con respecto a esta intromisión funesta, a esta intromisión que pone por los suelos a la justicia boliviana? ¿Qué opinión le merece mi querido colega Apodaca? Bueno, yo, a ver, sin ánimo de hacer ningún tipo de parcialización política, porque más allá de mi condición de militante y de por supuesto parte de un proceso como es el proceso de cambio, yo considero de que cuando se
tiene un ministro de Justicia, como lo hubo en todos los gobiernos, teóricamente lo que se pretende es buscar el vínculo de la coordinación. Buscar el vínculo de la coordinación, como lo establece la ley y la Constitución, es generar los mecanismos necesarios para que en el área que te corresponde tengas a la persona idónea que te permita pues regular, controlarnos mutuamente, porque es un equilibrio de poderes, los pesos y los contrapesos, para generar la independencia de poder. Entonces, el ministro de Justicia, en teoría, en la mayoría de los gobiernos, tendría que tener esa función. A ver, nosotros como Poder Ejecutivo queremos hacer un proceso de mejora de la justicia en cuanto a presupuesto, en cuanto a personal, en cuanto a tecnología, en cuanto a algunas propuestas de ley, porque finalmente también así funciona el legislativo. El Ejecutivo propone las leyes, el legislativo revisa, no es la única forma, pero es la que generalmente se ocupa, y a partir de allí se hacen las nuevas leyes. No nos olvidemos que el nuevo Código de Procedimiento Penal surgió justamente por una propuesta en su momento del que era ministro de Justicia, si no recuerdo mal, el señor Arce Saconeta, ¿no? el que era ministro de Justicia. Entonces, quizás ese es el telón de fondo, pero evidentemente si tuviéramos todo lo que corresponde, como lo manda la ley, como dice la ley, fuera otra la situación. Pero sin malograrnos, sin lastimarnos políticamente, digo yo, tenemos que ver muchas cosas. Yo por eso consideraba, lo pongo así en sencillo, primero generar una elección de las cabezas del órgano judicial que sea transparente y donde donde la mano política no ingrese, que el Congreso o ningún parlamentario toque. Por eso generar una institucionalidad ciudadana que te permita elegir a los mejores. Y esto no es un invento, seguramente el doctor lo sabe o alguno de ustedes lo ha debido ver. En Perú funciona así, hay una especie de un mix. Está la institucionalidad social y está la política. Pero en mi caso yo digo fuera de lo político. Otro aspecto importante que para mí era interesante proponer para la reforma de la justicia es obviamente alcanzar el mínimo de jueces y de juzgados que necesita nuestra población, de acuerdo al dimensionamiento. Creo que estamos por debajo del promedio o de la media normal. Otro aspecto importante, obviamente, el tema económico. No puede ser que un juez gane 14.000, 13.000 bolivianos cuando debería ser el mejor pago, porque esto te genera la tranquilidad, la seguridad de tu vida económica, y por lo tanto pues no te vas a manchar por 2 pesos. Pareciera que no, pero así es. Y una apuesta importante que en este último tiempo analizaba era el tema de tener jueces vitalicios, como funciona en Estados Unidos. Entonces un juez vitalicio tiene la seguridad de una situación económica por vida, tranquilo. Apodaca, con todo respeto al panel, con todo respeto al panel, usted no lo ve, fuera de broma, nosotros estamos aquí, es la tribuna del pueblo, ¿no lo ve que es un grito a voces desesperado de que no se contamine la justicia? ¿No lo ve usted importante? ¿Por qué tanto a flores, tanto adorno, tanto barullo para decir lo correcto? Para decir que haya la independencia de los órganos. ¿Por qué tantas flores? O sea, no sé por qué, o no tenemos la capacidad, nos gusta que nos mientan, nos gusta mentir, no sé, o sea, me molesta en el sentido de que ya que tenemos los micrófonos, ya que tenemos esta oportunidad, ¿por qué no le decimos ya a la población boliviana de que el Ejecutivo mete la mano en la justicia boliviana? ¿Por qué no lo decimos? O sea, inclusive, digamos, sería una retroalimentación como parte del gobierno, ¿no? ¿Por qué no lo dice un miembro del MAS, un miembro en realidad de los que están en el poder, en la función de poder? ¿Por qué nadie lo dice? ¿Por qué tenemos que callarlo y echar flores y poner, disimular, maquillar? Oiga, no tiene que estar un ministro de Justicia en el órgano judicial, o sea, haciendo cuestiones que tengan que ver con la justicia. No tiene nada que hacer un ministro de Justicia. Si hubiese un ministro de Justicia, debería ser ¿quién? El presidente de la Corte Suprema de Justicia o la máxima autoridad de ese órgano. Pero le informo a la ciudadanía que quien entrega los credenciales para ejercer la licenciatura o ejercer la profesión de la abogacía en Bolivia
no es el órgano judicial. ¿Sabe quién es? El ministro de Justicia. Es el Ministerio de Justicia, el órgano ejecutivo, el cual, por ley, sería nulo de pleno derecho. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que como los abogados nos callamos, la ciudadanía se calla, y por quedar bien, porque tenemos un amigo político, nos tenemos que callar y estorbamos. ¿Ya? Entonces, oiga, alguien pues lo tiene que decir. Y si no lo decimos ahora, no lo vamos a decir nunca. Por eso yo quiero una posición firme en tanto y en cuanto nos consideremos la tribuna del pueblo, porque hay mucha gente que quiere que alguien lo diga. Ahora, una respuesta clara y concisa. ¿Se mete o no se mete el órgano ejecutivo y contamina toda la justicia de Bolivia? ¿Sí o no? Evidentemente eso es notorio, ¿no? Pero la pregunta es qué hacer, hermano, porque eso lo sabemos desde que estamos en democracia. O sea, de 1982 siempre ocurrió y peor. O sea, los casos fueron peores, más bien algo ha mejorado, algo ha cambiado, por lo menos hay una intención de hacerlo diferente. No olvidemos de que en los gobiernos pasados pues se cuoteaban el poder judicial, era una cuota de poder, 30% para vos, 20% para mí, 50% para el MNR, el ADN 10%. Ya, malos. En ese sentido, hermano, yo creo que han habido cambios. El Consejo de la Judicatura ha sido un cambio interesante, no había Consejo de la Judicatura. El Tribunal Constitucional Plurinacional. Eso lo hizo Banzer. Ha sido otro, por supuesto. Yo Banzer no lo estoy poniendo, por eso estoy haciendo un análisis general. Vos me decís, metele contra el MAS, y yo te digo, no es así, hermano. O sea, esto es un tema que se viene arrastrando de tiempo y que hay una intención de hacerlo. Paradójicamente, Hugo Banzer Suárez propone el Código Penal. Paradójicamente, el que era dictador que tanto critican, propone que todo vulneró más derechos esto, humanos el defensor que del pueblo. los códigos Claro, penales se avanzó más un militar, fue más nacionalista, peleó más. doctor Y en Gumar, cambio ahora los derechos humanos ya son de izquierda, ¿no? Todos los derechos humanos es de izquierda. Doctor Gunnar Mauricio Rendón Mejía. A ver, yo quiero una visión muy objetiva y profesional suya. Yo como pueblo, hay muchas preguntas que vienen acá, pero una de ellas me interesa, ¿no? Dice, a ver, el doctor Jorge David dice que el sistema funciona. Es bueno el sistema. Lo que hay que detectar y extirpar, porque hay buenos jueces, hay buenos fiscales, hay buenos policías, hay buenos peritos, eso no hay que desmerecer. Y un saludo para ellos, ¿no? Para los que son, como se dice, tapiticeros, allá ellos, cada quien en su conciencia. Pero los buenos jueces, un saludo. El doctor dice que sirve el sistema. El problema son algunas personas que conforman el sistema y la injerencia del Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. El licenciado Fito Podaca habla que se ha avanzado en el sentido de la elección de los tribunos, donde se nota la mínima participación de la población porque no cree en la justicia. Entonces una forma de rebelión, de rebeldía, es no ir a votar, porque unas votaciones son las más mínimas y las más costosas de este país. Pero él dice que se ha avanzado. El Consejo de la Magistratura es un avance, la división dentro del órgano judicial, hablar del Tribunal Supremo de Justicia es un ente, hablar del Tribunal Constitucional Plurinacional es otro ente muy aparte, y hablar del Tribunal Agroambiental. Entonces, esos son avances. Acá hay otra pregunta, ¿desde cuándo hay ministro de Justicia? Dice, ¿por qué recién nos damos cuenta hoy? Hay uno que es... Le pido, por favor, nos vamos a ir a una pausa y después, doctor, claro, usted ayúdenos a entender un poco sobre nuestra realidad en cuanto al órgano de justicia. ¿Quién nos auspicia hoy? Vamos a ir, después del corte anunciamos, damos los anuncios. Tribuna del Pueblo, un programa del pueblo para el pueblo, el santuario de la democracia y el espacio para hacer denuncias de actos de corrupción por servidores públicos. Que se entienda, nosotros no tenemos nada contra los partidos políticos. Lo que nosotros hacemos es cazar ratas. No nos importa si las ratas son azules, verdes, naranjas. No, lo que nosotros hacemos es darle la oportunidad al ciudadano de poder hacer la denuncia al 622-70.000. Aprovecho para dar un saludo a la FEJUVE, al doctor Omar Rivera y sus 15 distritos.
Doctor Mauricio, antes de irnos al corte, usted ha escuchado las posiciones de protagonistas y antagonistas. ¿Qué tiene para decir? Bueno, es un tema donde muchos años, ¿no? Siempre ha habido debates en relación a la reforma de justicia, ¿no? Que todo ciudadano quiere un cambio para que mejore el tema de la justicia. Y lastimosamente, como se ha tomado ese punto en cuenta, la intromisión hace de que un servidor público no pueda actuar y obrar conforme a derecho, ¿no? Pensamos de que todo ciudadano tendría que empezar a no callar, ¿no? A denunciar, a no fomentar actos de corrupción, porque también hay gente que lastimosamente fomenta ese tipo de actos de corrupción. Pero más aquello de fomentar o no fomentar, ¿no? Tendría que haber un control más riguroso en las autoridades judiciales, ¿no? Un control y fiscalización. Vemos de que con el cambio en relación a las modificaciones inmersas, por ejemplo, hay mucha gente que no se anima a ir a transparencia, por ejemplo. Hay transparencia, mucha gente no conoce. También es inclusive porque no están informados, o control y fiscalización para que controlen el proceso mismo como tal, ¿no? El sistema judicial lastimosamente no va a cambiar, no ha cambiado durante muchos años. Sí han habido reformas productivas, sí ha habido modificaciones en los procedimientos, en los códigos. Por ejemplo, si hablamos de materia penal, vemos el tema de la ley 1173 que ha modificado, que ha acelerado. Porque un gran problema en nuestro sistema judicial va a ser la retardación de justicia, ¿no? Lastimosamente hay mucha gente que quiere que se solucione rápido su problema, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? De que a veces también hay otros colegas que yo no desmerezco obviamente el trabajo, pero mientras más dura un proceso, obviamente va a ser mejor para el abogado. Pero más allá de aquello hay que ver de que si uno da una solución pronta y oportuna para un ciudadano que quiere justicia, obviamente va a ser de mucha satisfacción, ¿no? Hay procesos que duran años, pueden durar 4 o 5 años, pero también es el tema de un asesoramiento adecuado, ¿no? Un proceso penal no puede durar más de 3 años, ¿no? Hay que plantear todo tipo de recursos. Y han habido modificaciones, tampoco voy a desmerecer al nuevo sistema de gobierno. Tampoco voy a decir que no ha habido cambios, ¿no? Sí ha habido cambios que son productivos, pero hay que saber informar y aplicar de mejor manera esos cambios, ¿no? Querido doctor, no es la sirena del Armagedón, sino es la sirena de que tenemos que atender un caso importante porque es una denuncia que estamos haciendo un seguimiento. 9º día. Estamos en contacto con la doctora Fabiola Gutiérrez Vallejo, presidenta de las Aldeas Padre Alfredo. 9º día que ella está en vigilia de los 17 inmuebles privados que están en manos de terceros. Estamos recuperando los inmuebles de los niños huérfanos y abandonados de las aldeas. Una tarea filantrópica, titánica, porque no tiene idea los Goliat que están al frente. Licenciado Apodaca. Evidentemente estamos nosotros con el interés de que prevalezca la justicia, de que prevalezca la ley. Hay una situación lamentable que seguimos siendo acosados, seguimos siendo amedrentados por personajes que, lo vuelvo a repetir, no tienen nada que ver con la aldea del padre Alfredo. El ciudadano Jorge Justiniano Talavera, la ciudadana Salomena Sica, son personas que no tienen ninguna función ni administrativa, ni de directorio, ni de asesoría de ningún lado. Sin embargo, están tomando actitudes per se a una aclaración de ello, con intereses, entendemos claramente, personales y en desmedro y en contra de una institución tan relevante, tan importante para nuestra sociedad, para nuestro país, como es las Aldeas del Padre Alfredo. Doctora Fabiola, tenga usted buenos días. Muy buenos días, queridos panelistas. Buenos días, hombre invisible. Bueno, pues aquí ya casi el 90º día de vigilia que tenemos aquí en la casa de Urbarí, que ha sido donada por el señor Mario Sumará Costa. Seguimos con este tema, el problema, porque la gente continúa llegando a la casa para decirnos que nos van a desalojar, van a poner denuncias, y bueno, pues sabemos claramente que detrás de todo esto está el señor Jorge Justiniano, y aún insistiendo
en apropiarse de un bien de las aldeas Padre Alfredo. Es importante que sepa la población que la empresa Encima, empresa que da consultoría, la empresa china que está construyendo la carretera San José-San Ignacio, es la empresa que tiene 3 inmuebles usufructuando sin pagar un peso de alquiler. Se está dejando engañar por un poder falso, pero bueno, eso la justicia lo determinará. Antes de irnos, doctor Jorge David, ¿dónde almorzamos hoy día? Hoy almorzamos en Habla Causa, calle Quijarro 165. Bueno, a todas las personas que les gusta la comida de mar, a algunos no les gusta, a otros sí les encanta. Por cierto, a mí me gusta la paella, creo que a otros les gusta paella, algo así, los nombres. Pero la comida peruana muy, muy, muy exquisita, la verdad que sí. Agradecerle, doctor Gunnar Mauricio Rendón Mejía. El peor enemigo es el tiempo, nos ha quedado poquísimo tiempo, lo vamos a invitar, por favor, era importante, porque su firme compromiso en este proyecto social de ayudar a la gente. Yo sé que su buffet siempre atiende casos sociales como el de la señora Corina Palacio, la que tiene cáncer de tiroides. Usted con toda esa formación que le ha dado la señora Dorca Mejía y el señor Gunnar Rendón, agradecerles por haber parido y criado un buen ciudadano digno de reconocimiento. Es el mejor abogado en delitos complejos en Santa Cruz. Vamos a saber cuáles son los delitos complejos en otro programa. Dios mediante, mañana, el día de mañana, estaremos en sus hogares a través del mismo dial y a través de este proyecto social. Hasta mañana, Dios los bendiga.